Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes por permanecer en línea y por el interés del tema. Vamos a hablar de nuestra experiencia con la tercera armónica, beneficios y retos. Cuando nos invitaron a participar de este programa y durante todo el proceso nos pareció una experiencia muy interesante porque consideramos que todas las herramientas que nos puedan aportar en la calidad de imagen para ecografía son útiles para nuestro desempeño y sobre todo para mejorar la calidad de nuestros diagnósticos al lado de los pacientes, de los médicos tratantes y resolver situaciones con los pacientes. Nosotros empleamos el transductor en pacientes hospitalizados y también en pacientes de consulta externa y traemos a continuación algunos de los casos más relevantes en donde creemos que el uso nos aportó más información. Para empezar, vamos a hablar de la parte física, solo en la información básica para recordar que la imagen de tercera armónica utiliza 3 veces el componente de la frecuencia fundamental del ultrasonido. Esta cantidad de información, que es de muy alta frecuencia y una cantidad importante de datos, deben ser procesadas por supercomputadoras e inteligencia artificial para poder escoger la información de mejor calidad, que por ser de tan alta frecuencia, pues nos mejora la resolución en el campo proximal y podríamos tener alguna dificultad con el campo distal. Sin embargo, nos llamó la atención que en niños y cuando el tejido evaluado es homogéneo, la resolución en la porción distal también se puede mantener. A continuación, algunos de los ejemplos que nos parecieron más relevantes para compartir. El primer caso se trata de una mujer de 37 años, sin antecedentes conocidos, en la que se le identificó una imagen quística en la cola del páncreas. Este es el contexto ideal en el que tenemos un paciente delgado con un diámetro anteroposterior del abdomen menor a 10 centímetros y pudimos encontrar con claridad pues toda la resolución del páncreas. Sin embargo, cuando aplicamos la tercera armónica aquí en la imagen de la derecha, podemos ver que la resolución del lóbulo hepático izquierdo es mejor en cuando aplicamos la tercera armónica. En esta imagen, con un zoom en la zona evaluada, podemos ver claramente las características de la lesión quística, su relación con el conducto pancreático principal, quizá igual en las dos imágenes. Sin embargo, la ecogenicidad del parénquima hepático se ve mejor en la imagen de la derecha, que es en la que aplicamos el tercer armónico. Esto en condiciones de un paciente ideal. Ahora vamos a ver algunas condiciones en pacientes que sí tienen diámetros un poco mayores y puede ser un poco más difícil obtener esa resolución. Aquí contamos con una paciente que vino a control para seguimiento de los pólipos vesiculares. Vemos que en la imagen de la derecha se resalta mucho mejor la forma de los pólipos y las paredes de la vesícula. Los pudimos caracterizar mucho mejor y además encontramos pólipos adicionales que no eran evidentes en la imagen que no tenía el tercer armónico. Podemos identificar que son pólipos sésiles que no tienen mayor alteración de la pared de la vesícula y que es susceptible de seguimiento porque no tienen aumento del riesgo de malignidad. Siguiente caso, una paciente que consultó al servicio de urgencias por dolor abdominal. En la primera evaluación se identificó engrosamiento de la pared de la vesícula y barro biliar, sospechoso de que tuviera un proceso inflamatorio como causa del dolor. Cuando aplicamos la tercera armónica, vemos que la resolución mejora y se puede identificar el plano de diferenciación de la pared de la vesícula con el tejido adyacente, descartando un proceso inflamatorio de este origen. En este caso, se trata de una paciente con un embarazo en tercer trimestre que consultó por dolor abdominal y ya conocía que tenía cálculos en la vesícula. En la evaluación sin el tercer armónico podemos ver que hay un engrosamiento de la pared de la vesícula y era sospechoso de que fuera el origen del dolor. Sin embargo, cuando aplicamos la tercera armónica podemos delimitar mucho mejor la pared de la vesícula y descartar que se presenten cambios inflamatorios ahí y que esta sea la causa del dolor. En este caso se trata de una paciente que debutó con encefalopatía y no se conocía que tuviera enfermedad hepática avanzada. Estábamos buscando signos de hipertensión portal y vemos que en el campo distal la resolución es buena para las dos imágenes. Sin embargo, en el aspecto proximal vemos que con el tercer armónico la resolución de la cápsula y las ondulaciones por enfermedad hepática crónica se ven mejor cuando aplicamos el tercer armónico. Este es un acercamiento en el que también podemos ver que en la parte posterior también se pueden delimitar mejor las lobulaciones de la cápsula hepática, indicativos de enfermedad hepática crónica avanzada. Este es un zoom de la misma paciente en donde vemos aún más claramente la diferencia
Y también quiero resaltar en esta imagen que cuando aplicamos el tercer armónico se aumenta en forma homogénea la ecogenicidad del parénquima hepático. Quizá sea por la enorme cantidad de datos que genera este tejido y por eso puede hacernos este efecto. Creo que es algo que tenemos que aprender a identificar para no confundirnos con, por ejemplo, esteatosis avanzada, que esta paciente, por ejemplo, no la tenía. De la misma paciente y buscando signos de hipertensión portal, encontramos que sin la tercera armónica encontramos imágenes tubulares en la cisura, pero las vemos un poco mejor definidas cuando aplicamos el tercer armónico, definiendo que es circulación colateral por recanalización del ligamento falciforme, como se confirmó en las imágenes con Doppler, y en donde vemos que efectivamente se trata de una recanalización del ligamento falciforme. En este caso tenemos una paciente sobreviviente de cáncer de mama que empezó a elevar las pruebas de función hepática. En la evaluación con ecografía podemos ver que aunque la paciente no se conocía que tuviera antecedentes de hepatopatía crónica ni tampoco factores predisponentes, claramente ya tenía una hepatopatía crónica avanzada porque podemos reconocer que tiene los contornos lobulados y los cambios ya difusos del parénquima hepático que fueron más evidentes en esta imagen de la derecha, incluso a una profundidad mayor de 5 centímetros. Hallazgo pues que nos sirvió para poder identificar o poder confirmar que la paciente sí tenía una enfermedad hepática crónica avanzada, incluso ya tenía circulación colateral y se trataba de una paciente con una hepatitis autoinmune que no se conocía. Aquí confirmamos que las varices y la circulación colateral. En este caso, se trata de una paciente adulta también que en un control médico identificaron lesiones focales hepáticas. Traigo la más representativa. En la imagen de la izquierda vemos cómo hay una lobulación de la cápsula hepática y la lesión se puede delimitar sus contornos en forma más definida que cuando le aplicamos el tercer armónico. Esta paciente adicionalmente tiene esteatosis hepática y creemos que el aumento que produce la tercera armónica en la ecogenicidad en forma homogénea del parénquima ayudó a que se perdieran estos contornos en esta imagen y por eso creo que es algo con lo que nos tendríamos que familiarizar y aprender a interpretar. Aquí tenemos la resonancia en la que se pudo confirmar la presencia de la lesión focal hepática, que se trataba de un adenoma secundario al consumo crónico de anticonceptivos orales, una lesión benigna que está en seguimiento. Bueno, hasta ahí terminamos los casos de los adultos y con los hallazgos más relevantes. Ahora vamos a continuar con los niños, en donde vemos que en la imagen de la derecha claramente se ve mejor la resolución en el campo distal, que está casi a 10 centímetros. Podemos ver la diferenciación del riñón, la diferenciación corticomedular del riñón derecho y también el aspecto anterior del cuerpo vertebral, y no hubo necesidad de cambiar de transductor para llegar a esa información. Era un paciente con dolor abdominal en el que pudimos hacer imágenes muy completas y el aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático no fue tan significativa como en los adultos y sobre todo que tenían patología. Siguiente caso, una paciente de 2 años proveniente del área rural de nuestra ciudad que llegó en condiciones difíciles y se le documentó colangitis asociada a obstrucción de la vía biliar por ascaris. En la imagen de la izquierda estamos viendo el absceso que quizás se delimita mejor en la imagen de la derecha, en donde tenemos el tercer armónico. Sin embargo, lo traje también para mostrar que, a pesar de que hay un aumento homogéneo de la ecogenicidad de la que ya habíamos hablado, la resolución de la vía biliar e incluso los cambios de colangitis de pronto podrían definirse un poco mejor que lo que se ve en la parte lejana si no tenemos el tercer armónico. Esta paciente, aunque iba mejor, todavía tenía signos de inflamación, a pesar de que ya estaba en tratamiento y los abscesos habían empezado a disminuir. Este es un acercamiento en donde vemos pues, más claramente lo que les acabo de contar para ver en detalle que sí había muy buena resolución en la porción distal o posterior. La misma paciente, podemos ver que si bien el contenido de la colección era mejor definido en la imagen sin tercer armónico, cuando le aplicamos el tercer armónico en la imagen de la derecha, vemos su relación, el contorno mejor definido en el aspecto lateral y la relación con los tejidos adyacentes. Nuevamente, vemos con mejor definición las características del parénquima hepático.
Este caso también muy interesante. Se trata de un niño de 12 años buscándole focos de infección y encontramos que en la evaluación de la vía biliar, en la imagen del lado izquierdo sin tercer armónico, tiene una imagen ecogénica dentro del colédoco que estaría aquí, mientras que cuando pusimos la herramienta del tercer armónico pudimos aclarar que se trataba de un artificio. Y el artificio que causa el flujo en la vena porta sí quedó evidente. Acá era un poco más significativo y acá quedó evidente, solo nos quitó el que era artificial. Creo que también es un hallazgo que hay que ver con cuidado y pues con el contexto clínico apropiado también. Siguiente caso, se trata de un niño de 5 años con una apendicitis aguda que podemos ver claramente en la imagen de la izquierda, incluso con el apendicolito. En esta imagen no tenemos tercer armónico y en esta, cuando aplicamos el tercer armónico, vemos los cambios inflamatorios y la distensión del apéndice, pero adicionalmente podemos ver que la ecogenicidad del tejido en la parte posterior está aumentada y que hay una imagen que podría ser una colección y el niño terminó en cirugía y fue una apendicitis complicada con peritonitis localizada y líquido adyacente. En el siguiente caso es un caso pues, que también me pareció muy interesante, es una niña de 2 años en la que podemos ver en la imagen de la izquierda el cono medular sin tercer armónico, que podemos ver el contenido, pero no podemos delimitar, mientras que en esta imagen con el tercer armónico podemos ver más claramente todo el contenido de la médula y los diferentes componentes del canal. Creo que mejora la resolución y creo que podría ser una aplicación posible a desarrollar para ver estructuras que no se pueden ver normalmente con ecografía en niños ya un poco mayores que ya tienen osificación de los cuerpos vertebrales. En este caso, que es el último, lo traje para demostrar o para identificar cómo con la aplicación del tercer armónico podemos definir más claramente las formas que son muy pequeñas porque mejora la definición lateral y si acá podemos ver los artificios que genera la orina particulada, acá los podemos definir con mucha mejor precisión, incluso podríamos medirlos. Sin embargo, también miren cómo se potencia el artificio que está generado acá en esta imagen, se ve un poco más sutil, mientras que acá está supremamente realzando. Y la pared anterior de la vejiga, pues sí, también la vemos un poquito más ecogénica. Estos eran los casos que tenía para compartir. Espero que hayan sido interesantes para ustedes y las conclusiones, pues podríamos decir que la capacidad para detectar las señales de la tercera armónica nos ha permitido tener más información que nos dé más detalle y precisión en la identificación de patologías que pueden ser relevantes para el paciente, especialmente en adultos en el campo proximal. Sin embargo, para aprovechar los beneficios de toda la tecnología y todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial, también debemos familiarizarnos con los principios físicos y con los métodos de reconstrucción y procesamiento de imágenes. Creo que es nuestra obligación como radiólogos estar al día en esta información también. Todo esto también sin olvidar que siempre debe prevalecer el juicio clínico en un contexto individual de cada paciente para la interpretación de los resultados y una adecuada comunicación con los médicos tratantes y también con nuestros proveedores de equipos. Muchas gracias y espero poder volver a ser parte de estos eventos. Muchas gracias.